Esta noche en Récord conmemoramos la Semana Santa con historias de superación personal y espiritual de seres únicos de nuestra isla. Un atleta olímpico, una artista urbana y un caso único de transformismo impactarán a todos nuestros televidentes. Hoy en Récord comenzamos. Nuestro primer invitado vivió una infancia que muchos creen que pasan en películas de terror, pero gracias a un encuentro con Dios logró cambiar su vida para convertirse entonces en la persona que es hoy. Para que quede en Récord, hoy nos visita el pastor Ángel Morel. Le damos la bienvenida aquí en Récord. Buenas noches, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bendiga. Queremos compartir esa historia porque es una historia realmente muy interesante, impactante, pero sobre todo inspiradora. ¿Tú naciste dónde? ¿En Morovis? Nací en Caguas. En Caguas. ¿Viviste en Morovis? Me crié en Morovis con mis abuelos. ¿Y después? Luego partí a los 14 años para 15 para Estados Unidos. Ya estás en Puerto Rico hace aproximadamente un año y medio aproximadamente. Ahora, cuéntame, tu infancia. Cuéntame un poquito de tu infancia. Pues realmente yo vengo de un hogar disfuncional completamente. Mi madre vivía la vida de alcoholismo, prostitución, y realmente mi madre pues vivía en esa vida terriblemente, a la cual en esa vida terriblemente de prostitución caí embarazada de mí, a la cual mi madre no quería tenerme, mi madre intentó abortar de muchas maneras. Sí. Y realmente la conciencia de mi madre la llevó a abandonarme a los 3 años de edad, al lado de los lotes de la basura. ¿Al lado? De los lotes de la basura. Me abandona ahí, me encontraron con los pies podridos, mis partes íntimas todas quemadas, completamente desnutrido. El departamento de la familia toma la custodia legal completamente de mi vida. Me llevan al hospital a recuperarme, una asma crónica tremenda que yo tenía, y luego le dan la custodia a mi abuelo. Yo pensé que iba a adquirir el amor de ellos, pero Perdón que te interrumpa, ¿tenías aproximadamente cuántos años? ya tenía 3 años. Ya tenías 3 años. O sea, Exacto. que ya tenías esa conciencia y sabes lo que es el amor y lo que es el Sí. maltrato y entiendes todo que estaba sucediendo que no era correcto. Estás con tus abuelos. ¿Qué pasó con tus abuelos? Pues realmente mi abuelo pues era alcohólico, vivía esa vida de mujeriego, decirlo así. Era un hogar completamente disfuncional donde se veía lesbianismo, homosexualismo, alcoholismo y drogadicción. Realmente empezaron los maltratos a mi vida tan fuertemente, a la cual mi abuelo no medía las palabras, mi abuelo no medía la furia. La furia. Realmente empezaron a maltratarme fuertemente. A los 5 años de edad fui abusado sexualmente por 4 familiares O sea, míos. maltrato físico, psicológico, ambos Y sexual. y sexual. Pero ven acá, y perdón que te interrumpa, ¿el departamento de la familia nunca intervino en esto? Realmente lo que pasa es que como yo vivía, yo nunca hablé. Yo estaba muy ferrado a la cual la violación, el maltrato, no tener papá, no tener mamá, como que eso se me... Te sentías desprotegido. Exactamente. Te sentías desprotegido. Y Y los vecinos, nadie dijo nada, nadie sabía nada. realmente, imagino que lo sabían, la forma como el niño se sentía, como el niño se aislaba, todas esas cosas, pero realmente nunca hablé porque tenía terror, mis tíos me amenazaban. Mi abuelo me daba golpizas de la manera que me daba cuando llegaba borracho. Entonces, eso no me daba la oportunidad de hablarlo. Luego de eso, ¿qué pasó, Ángel? Y realmente eso siguió aumentando, el abuso sexual. Realmente yo empecé a ser abusado no simplemente por mi familia, siguió abusando sexualmente por un maestro en la escuela. Fui abusado también. De ahí me sacan de casa de mis abuelos a los 13 años porque yo llegué con cardenales a la escuela con el ojo hinchado. Y la escuela me preguntaron qué estaba pasando con mi vida. Yo no quería decir, rápido llamaron al departamento de la familia, ahí me entrevistaron. Ahí fue que yo relaté mi historia completamente. Yo estaba, me empezaron a trasladar de hogar en hogar. En uno de esos lugares yo busqué ayuda a la Noticias Univisión, que Carlos Weber me entrevistó a mí. Empezaron a entrevistarme porque yo no encontraba un alivio a mi vida. Yo estaba buscando que alguien me entendiera. La solución al problema no llegaba. No llegaba. Tu vida cambió radicalmente. Quiero ir adelantando unos pasitos para poder tener una idea más concreta. Tu vida cambió radicalmente. ¿Dónde te desviaste entonces? ¿Dónde caíste? ¿Caíste en prostitución también? Luego de todo eso, realmente, cuando empecé, en uno de esos lugares de crianza, fui violado, me llevaron a internarme en psiquiatría. De ahí, realmente, yo partí, me escapé de esos lugares del A la departamento calle. y empecé a deambular en las calles.
Empecé a deambular y donde empecé yo realmente a prostituirme, a usar droga, realmente alcohol, viví una vida depravada. Intentaste cambiar de sexo incluso, Luego ¿verdad? de todo eso me trasladan a Estados Unidos a una casa de explotación de niños y de ahí empieza mi vida transformarme como voy- transexual. Ahí empiezo a hacerme cirugías, fui a Ecuador a hacerme implantes de cero, nariz, liposucción, nalga, me hice toda clase de cirugía para transformarme en Me un voy a hombre. atrever a enseñar esto, porque tenemos tu consentimiento, por supuesto. Para que tengan una idea, esta fue parte del cambio que tú estabas Así mismo realizando. es. Esto fue parte de ese proceso. ¿Por qué querías cambiar de sexo? ¿Por qué? Porque realmente Ángel Moreno no podía darle nada a la sociedad. Ángel Moreno tenía un cuarto año, Ángel Moreno tenía estudio, Ángel Moreno no sabía leer ni escribir. Realmente Ángel Morel tenía tantos traumas, no tenía papá, no tenía mamá. Entonces Melania le estaba dando una posición tan mayor a mi persona, a la cual me estaba dando fama, me estaba dando dinero, donde estaba haciendo películas, donde estaba haciendo tantas cosas y mi vida cambió completamente. Y a la misma vez era otra persona. Era otra persona, Dejaba del pasado a Ángel. Ángel Moreno. Pero entonces hubo un cambio en tu vida. Incluso te estaban explotando sexualmente, sacaban dinero de ti, pero hubo un cambio en tu vida. ¿Cómo llega ese cambio en tu vida? Pues realmente yo estaba en la discoteca haciendo show, realmente escucho una voz audiblemente que me dice, vuelve a casa. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿De dónde viene esta voz? Porque yo no conocía a Dios, Eduardo, yo no conocía a Dios. Yo no sabía que Dios existía de la manera que hoy existe. Nunca te lo presentaron. No tenías Nadie, ningún yo, tipo de no- yo educación vivía sobre eso. siempre en ese mundo. Y volví la voz y me dijo, vuelve a casa. Y cuando terminé el show me fui al camerino a prepararme para el próximo show y de un momento la voz me vuelve y me dice, vuelve a casa. Y me quebrantó dentro de esa discoteca y me fui a mi casa. Cuando me fui a mi casa, realmente yo entré a mi habitación, yo tenía el altar de brujería, a la cual empecé a invocar, le puse los rituales que tengo que hacerle cuando estamos en la brujería. Y estoy invocando a los santos, ¿verdad que sí? Y de momento escucho unos pasos dentro de mi casa. Yo dije, son las 2:00 de la mañana, no puede ser nada. Anda ahí, claro. Y cuando salgo para la sala, veo un demonio muy grande, muy feo, nunca había visto eso. Y cuando yo veo eso, yo corro para mi habitación temblando, yo no sabía qué hacer con mi vida. Me tiro la colcha por encima y como que me dormí y entré a una visión. Cuando entro en la visión, yo estoy totalmente en mi cuarto, sentado, y a lo largo vi un principado grande con un sombrero, con una nariz de bruja, una chaqueta negra, y él viene para encima de mí a atacarme, pero algo le impidió hacerme daño. De momento se me abrieron 2 cicatrices en mis manos y empezaron a brotarme raíces y serpientes por todo mi cuerpo. Y yo decía, ¿qué está pasando conmigo? Y yo empecé a gritar en la visión. Pero cuando me miro en el espejo, yo tenía una corona de serpientes en mi cabeza, mi cara desfigurada y mi cuerpo lleno de serpientes y de raíces. Y mis 2 piernas tenían 2 anacondas muy grandes que me ataban mis 2 piernas. Cuando yo me miré de esa magnitud, yo empecé a gritar y yo no decía, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Salgo corriendo a buscar ayuda, a buscar mis amistades. Cuando busco a mis amistades se me presenta una rata así muy grande, feísima. Y esa rata viene para encima de mí, pero escucho la voz de nuevo de Dios audiblemente. Me dice, mira al lado, hijo. Cuando miré al lado bajaba un martillo de la corte del techo. Y yo cogí ese martillo, era de oro. Y yo lo tomé y lo bajé sobre la rata. Y la rata explotó y de ahí salió un tornado dentro de la rata. Pero yo salí a abrir la puerta y cuando abrí la puerta me encuentro con el cielo. Y a lo largo de ese pasillo veía un personaje con una vestidura blanca, unas sandalias de oro. Y él estaba a lo lejos, pero yo caminaba para encima de él. No lo alcanzabas. Y de momento él se acercó a mí. Y cuando yo me acerqué a él completamente, él traspasó mi cuerpo. Y cuando traspasé mi cuerpo ya me veía diferente. Y escuché la voz de Dios, mira tu casa. Cuando miré mi casa estaba completamente destruida. Pero había una puerta abierta. Había oscuridad dentro de esa casa. Me dice, te toca a ti cerrar la puerta. No puedo cerrarla yo. Ese era el aviso que te decía, vas a romper con todas las cosas del pasado y vas a reestructurar tu vida. Exactamente. En ese momento, cuando tú saliste de toda esa visión Ahí y desperté. realizaste, despertaste, ¿qué hiciste inmediatamente? Me quebranté llorando. Porque yo no sabía qué estaba pasando con mi vida. Yo empecé a llorar y a llorar, a llorar, y yo no entendía qué estaba pasando con mi vida. Yo no entendía, y yo decía, y de momento me senté en el sofá rojo, y de momento escuché la voz del Señor, me dijo, renuncia. Ok, te cortaste el pelo incluso. Eso fue como algo fundamental en tu vida. Cambiaste Realmente, radicalmente. cuando me sucedió todo eso, que tuve la experiencia con Dios, realmente mi mentalidad, mi forma de pensar cambió totalmente. Rápido decidí cortarme el pelo. Fui a comprar ropa de hombre. Yo no sabía cómo Empezaste a caminar. echar todo hacia atrás, Para atrás. volver a las raíces. Hubo una gente que te abandonó y te dejó y se molestó contigo, pero hubo una persona que te dio la mano. Exactamente. ¿Esa persona es quién?
mi estilista que me preparaba para los certámenes de belleza, que me maquillaba y me lanzaba a los concursos. Esa estilista hoy en día es cristiana y fue la que me ayudó para darme el dinero para quitarme los implantes. Porque no tenías nada. No tenía nada. Te quitaste los implantes y desde entonces... Cuando fui a Ecuador a quitarme los implantes, el médico que me operó todos los... También Dios lo convirtió para su gloria. ¿Y desde entonces estás? Y desde ese entonces le sirve al Señor como un siervo del Señor, predicando la palabra del Señor a nivel mundial. Y por ahí sigue la historia por ahí. Yo te tengo que decir esto, ¿tú tienes qué edad? 26 años. Y tú has vivido todo este drama en tan poco tiempo, en Sí. tan corto tiempo. Esa lección aprendida, ¿qué tú les puedes decir a las personas cuando escuchan tu testimonio? ¿Qué te dicen? Pues realmente es impactante, realmente ver muchas personas llorando, identificándose con mi historia, realmente llegando a los pies de Cristo llorando. Y cuando ves personas que hacen lo que tú hacías antes, ¿has hablado con ellos? ¿Te contaste qué Pues piensas sobre esa realmente yo no he tenido contacto con mis amigos de mi pasado. Pero y los sí que hoy día hacen eso, lo mismo que tú, que Sí. has hablado con algunos de ellos. Todavía siguen en esa vida, muchos de ellos han muerto, muchos de ellos hoy día están pasando por situaciones difíciles, a las cuales ellos no pueden salir de esa vida. Yo he hablado con uno, dos o tres y me dice, yo no puedo salir, Ángel, esta vida me tiene muy atado. Ángel, vamos a hacer una pausa y te vamos próximamente a seguir compartiendo con otras personas que nos van a estar visitando, porque quiero unirlos a todos, porque entonces vamos a conocer la nueva vida de cada uno de ustedes, para que la compartan y lo que significa y lo que están logrando con esa nueva vida. Bueno, a regreso, nos visita un atleta que nos representó a todos los puertorriqueños en las Olimpiadas de Seúl, Corea, de 1988. Pero no todo fue fácil, personal y espiritualmente. ¿Cuál es su historia? La conoceremos a regreso, aquí donde todo queda en récord.